De la Comunidad de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Foro de la Nueva Comunicación que venimos desarrollando desde hace casi 10 años con el Grupo Vodafone como esencial colaborador. Hoy tenemos como ponente de esta tribuna a dos periodistas relevantes de la profesión en España. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, que será presentado por don Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo de La Sexta. Querido Antonio, la tribuna es tuya. Donde ustedes quieran. Sí. Bueno, gracias a todos. José Luis sabe que no es fácil que yo me siente aquí. Soy un hombre con una cierta alergia social a pesar de salir en la televisión, pero he pensado que esta mañana era importante que yo estuviera aquí porque me ha invitado Eduardo y porque creo que es interesante para resolver algún, no sé si decir fenómeno paranormal, misterio, enigma, hechos incomprensibles que a veces suceden en la vida, ¿no? Y es la relación entre Eduardo Inda y yo, que para muchos es algo difícilmente comprensible y difícilmente explicable, ¿no? Es cierto que Eduardo y yo estamos en posiciones, no sé si decir de pensamiento vital, político, de líneas editoriales muy distintas, muy diferentes. En algunos casos puede que incluso antagónicas, pero hay algo más, hay bastante más. Eduardo Inda es de los que creen, y en eso respiramos el mismo oxígeno, que si algo es noticia y si algo está oculto, hay que contarlo. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, y aunque afecte, digamos, a la línea editorial del producto por las razones que sean, ¿no? Yo conocí a Eduardo hace ya muchos años. Él no estaba en Madrid, era el responsable del Mundo en Baleares, y yo me encontraba, nos presentó un amigo común, me leía en verano el periódico El Mundo que él elaboraba y me encontraba con que era un periódico que le daba bastante caña al gobierno del PP. Y yo decía, este tío que sé que es un liberal, mantiene una actitud muy crítica en este caso era con Jaume Matas, ¿no? Y me interesó conocerle porque me parecía que era un personaje interesante y que el producto aquel que elaboraba aquel periódico me llamaba la atención. Y poco a poco descubrí un personaje del que, como digo, puedo discrepar en muchas cuestiones de su planteamiento. Yo soy un socialdemócrata simple, él es un liberal, muy liberal, pero claro, es alguien que, como decía, tiene un concepto muy similar al mío, es decir, pese a quien pese, cuando algo es noticia hay que contarlo. Y eso es lo que está haciendo a lo largo de su vida periodística. Jaume Matas, Los Pujol, Munar, el ático de González, la declaración de la renta de Aznar recientemente, o Besteiro, en lo deportivo, asuntos como el de Ramón Calderón, Neymar, el caso Bárcenas, es decir, la lista es muy variada, muy diversa. Son noticias que él ha trabajado durante mucho tiempo. Eduardo, como decía, puede estar en posiciones muy alejadas a las mías, pero él busca la noticia y cuando la encuentra, la cuenta, a su estilo. A veces es un estilo que como diría Marty Byron, el director del Washington Post, sobrecoge, ¿no? Pero también que llama a la acción. Y ese es un territorio en el que estamos, digamos, juntos. A ver, yo no creo que ningún partido ni ninguna ideología tenga la exclusividad de la ética ni de la verdad. La tragedia de este país no puede ser la fractura entre izquierdas y derechas. No es una cuestión de izquierdas y derechas, es una cuestión de gente decente y gente que no lo es, de gente que se apasiona por su trabajo y gente que no lo hace. Esa es la gran cuestión. No es una cuestión de, como decía, de izquierdas y derechas. En todos los partidos políticos hay gente decente y gente que no lo es. en todas las ideologías, en todos los medios de comunicación hay gente decente y gente que no lo es,
Y esos fenotipos son los que diferencian a las personas, ¿no? Y tú tienes una empatía con alguien porque consideras que esa persona, a pesar de pensar diferente, pues tiene conexiones contigo. Yo creo que un medio de comunicación, creo que este país debería ser sobre todo un territorio de encuentro de gente que piensa distinto pero que se respeta. Yo pienso distinto, muy distinto que Eduardo en muchas cosas, salvo en lo deportivo, incluso también hay matices. Nos respetamos, ¿no? Estoy aquí porque creo que tiene que existir esos territorios de encuentro de gente que piensa distinto, pero que se respeta. Y estoy aquí también por una sencilla razón, para la que no lo puedan entender. Me preguntan mucho, pero ¿tú por qué tienes esta relación con Eduardo? Porque es mi amigo, simplemente. Eduardo, periodísticamente, es para mí una de las personas con mayor versatilidad que he conocido nunca. No sé cómo lo hace. Y además disfruta. Es todo lo contrario a mí en este sentido. Yo soy un ser bastante asocial, él no, él tiene esa capacidad. Puede ser un diplomático, puede ser un hombre de combate, pero sobre todo la versatilidad. Periodista de investigación, periodista político, periodista deportivo, director del diario Marca, personaje de televisión, es un controvertido personaje de televisión, siempre está en posición de combate. Él sabe que yo tengo una frase para él siempre, como amigo, es cabeza fría, cabeza fría. A veces no me hace caso. Y luego hay algo en lo que ha conseguido que yo le respete aún más. Ha tenido la osadía, a mí me parece una osadía, en un momento de una complejidad en el ecosistema mediático tan brutal, en un momento en el que estamos padeciendo pues, la tragedia de que medios de comunicación, como en este caso, por ejemplo, el grupo del diario El Mundo, tenga que sufrir eres terribles y trágicos. Eduardo decide hacerse editor y montar un medio de comunicación. A mí me parece una aventura loca, me parece una osadía, pero yo, le pese a quien le pese y pase lo que pase, voy a estar a su lado en esa aventura, aunque discrepe en la línea editorial de esa aventura. Porque creo que, pase lo que pase, es mi amigo, y pase lo que pase, voy a seguir discutiendo, debatiendo, discrepando y coincidiendo con él en lo que hace en su trabajo. Este es Eduardo Inda, tiene un corazón más grande de lo que parece, y para mí, simplemente, preguntarle a Eduardo, ¿por qué esta locura de OK Diario en un momento como este? Muy buenos días, muchas gracias, Antonio. Antonio tiene muchas virtudes, pero sobre todo tiene una que es mejor persona que yo. Y eso es de elogiar y de agradecer. Antonio es un tipo duro al frente de La Sexta, es un excelente periodista, no se casa con nadie, pero sobre todo es un buen amigo y una buena persona. Y bueno, presidenta de la Comunidad de Madrid, vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, que no sé si está, no la veo, alcalde de Boadilla, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, querida Esperanza, concejales y diputados socialistas, concejales y diputados de Ciudadanos, presidente de la Comunidad Judía en Madrid, Shalom, señoras, señores, OK, amigos todos. Cuando el jefe de este foro de debate, del mejor foro de debate que hay en España, que es José Luis Rodríguez, me propuso venir a disertar sobre este proyecto, sobre esta locura, en palabras de Antonio García Ferreras, yo le dije que no. Y le dije que no porque era cuando lo estábamos urdiendo en la sombra, sin alaracas, sin llamar la atención, casi en la clandestinidad. Y le dije que no porque a mí en la vida no me gusta generar falsas expectativas, porque claro, vienes aquí y dices que eres el más guapo, el más listo y el más alto del mundo, y de repente llegas a tu casa, te miras al espejo y dices, joder, soy el tío más feo de Madrid, del mundo no, mido 1,40 y mi coeficiente intelectual está bajo mínimos. Por tanto, pues yo le dije que esperase. Me lo volví a pedir nada más empezar esta singladura, y le dije que tampoco. Y le dije que tampoco porque no sabía cómo iba a ir, sinceramente, porque nuestra inversión era inversamente proporcional pues, a la que han tenido otros medios de comunicación similares que han salido en paralelo a nosotros o en los últimos años. Y le dije que no porque, insisto, quería ver que esto fuera una realidad.
Y pasado el tiempo, pues ya hemos visto, y lo dicen las cifras, esos insobornables datos que no mienten a nadie, pues ya estamos en velocidad de crucero, somos una realidad, y cuando me llamó la última vez José Luis le tuve que decir que sí. Y yo voy a dividir este sermón, lo haré rapidito porque más de 30 minutos, como me recomienda siempre el amigo Marguenda, pues aburre a las ovejas y degenera en un auténtico tostón. Y la primera va a ser el qué, el cómo y el quién. Es decir, cómo montamos, quiénes montamos, cuánto dinero recaudamos para montar este proyecto. Y en la segunda voy a responder a lo que seguramente Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes o los amigos de Ciudadanos estarán esperando. ¿Cuál es la síntesis, el esquema filosófico, intelectual y político de OK Diario, que como buena parte de ustedes conocen, es bastante obvio? Porque OK Diario es un negocio, sí, pero sobre todo es una apuesta liberal y ética. Sin rentabilidad no habría apuesta liberal, pero sin apuesta liberal y ética, pues nos hubiéramos quedado Miguel Ángel Turchi y yo, que somos los dos cabecillas de esta pequeña locura, nos hubiéramos quedado en casa. ¿Y cómo empezó todo? Pues empezó todo en la primavera del año 2014, cuando una persona vino a mi despacho en El Mundo y me dice, oye, ¿por qué no te lo montas por tu cuenta? Y yo le dije, joder, pues si yo aquí estoy muy bien, tengo 45 años, soy adjunto al director, he sido director de marca, gano bastante dinero. Y el tío insistió y me dice, oye, dame un boli. Y le doy el boli. Me dice, dame un folio en blanco. Y le doy un folio en blanco. Y entonces el tío se para. Y en 2 minutos empezó a hacer una serie de croquis y me dibujó el panorama en Internet en España. Miguel Ángel Turchi sabe perfectamente quién es porque estaba presente en aquel momento. Claro, este amigo hizo una disección tan perfecta del mundo en Internet en España que vi claramente que había nicho de mercado para nosotros y que podíamos tener un hueco y que podíamos tener un hueco sólido. Y entonces le dije, ¿y por qué no? Y él me dijo, ¿por qué sí? Y adelante. Y entonces nos pusimos manos a la obra. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues yo lo que hice fue pedir acogerme al plan de bajas incentivadas del mundo, porque yo llevaba 20 años en la empresa, como bien sabe Alfonso de Salas, que fue un magnífico presidente de Unidad Editorial, un genio de la gestión editorial. Llevaba 20 años y no iba a regalarle a Unidad Editorial pues el dinero que me correspondía, pero es que además el dinero me hacía falta para poner la primera semillita de OK Diario. Y entonces me acogí al plan de bajas incentivadas. El entonces presidente y ahora presidente, Antonio Fernández Galiano, se resistió, me dijo, ¿cómo te vas a ir? Yo no te lo voy a permitir. Bueno, fue un durísimo tira y afloja y al final conseguí que me dejasen salir con una buena indemnización que invertí íntegramente en la creación de OK Diario. Y en paralelo, Miguel Ángel Turchi, que era el director de Marca.com, la persona que yo puse al frente de Marca.com, el hombre del milagro de Marca.com, lo cogió con 1.600.000 usuarios únicos al día y lo dejó con 5 millones, ¿no? 4,5 millones de usuarios únicos en 2 años. En 2 años, es decir, que lo multiplicó por 3, que se dice pronto. Y yo dije, este es mi hombre, evidentemente. Y luego, pues claro, dijimos, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues claro, ¿no? ¿Teníamos dinero para alquilar una oficina? No, para alquilarla tampoco. Porque claro, te pedían una fianza enorme, desproporcionada, te pedían 2 años o 3 de garantía y nosotros no teníamos ese dinero para afrontar esa parte embrionaria del proyecto. ¿Y qué hicimos? Pues así como Steve Jobs empezó en un garaje, y Dios me libre de compararme con Jobs, porque Jobs es un extraterrestre, o sea, ese tipo no podía ser terrícola bajo ningún concepto, pues nosotros empezamos en una oficina que alquilamos por horas. Entonces la teníamos alquilada 5 o 6 horas al día y ahí empezamos a crear la plataforma. Tercer paso. El tercer paso fue, yo le pregunté a Turchi, ¿quién es el mejor SEO de España? ¿Quién es el tipo que mejor mueve redes sociales en España?
y me dijo, pues mira, un chico de 25 años, digo, 25 años, bueno, claro, todos los genios de Internet tienen 19, 20, 23, 25, 27, el que más 30. Este tenía y tiene ahora 27, tenía entonces 25. Y le digo, ¿y cómo se llama? Y me dice, Guillermo Valls. Y digo, bueno, pues fichemos a Guillermo Valls. Y luego necesitamos un genio técnico. Y le digo, ¿quién es el mejor en esto? Y me dice, Paco Albiñana. Y digo, pues fichémoslo. Y teníamos 2 duros. Estos tipos confiaron en nosotros, no sé por qué. Y luego Turchi se fue de Unidad Editorial con 0 euros. Es decir, que la gente apostó por el proyecto. Y nos pusimos en marcha. Empezamos a crear la plataforma. En Internet lo más importante es la plataforma. Y si la plataforma te sale bien y tienes buenos contenidos, el proyecto derivará en éxito. Pero si la plataforma te sale mal, por muy buenos contenidos que tengas, el tráfico será más bien limitado. Y nos pusimos manos a la obra. Y lo hicimos en silencio. Había mucha gente en Madrid pues, que hablaba de otros proyectos muy potentes, muy solventes. Del nuestro no hablaba nadie y fue lo mejor que nos pasó. Y el siguiente paso fue crear la sociedad. Y lo hicimos, yo creo que fue en febrero del año pasado, es decir, hace 1 año y 2 meses. ¿Y cuánto dinero invertimos de capital social inicial? Pues yo invertí todo lo que había sacado del mundo, más algo de dinero que tenía ahorrado, exactamente $500.000 de euros. Fuimos al notario para que viera el color de mi dinero, dio fe y creamos la sociedad, que se llama 2000 Palabras. Y mucha gente aquí pues no sabrá el porqué de esta denominación, que no es una denominación, es una alegoría. 2000 Palabras es el nombre del manifiesto que Václav Havel y otros intelectuales checoslovacos hicieron en el año 68 contra la dictadura checoslovaca y contra la imposición soviética. La consecuencia es que meses después de ese manifiesto pues llegó la primavera de Praga y algún que otro tanque y 600.000 soldados soviéticos inundaron Checoslovaquia. Y ese manifiesto, que se lo recomiendo a todos ustedes, pues a mí me invitó a que fuera el leitmotiv de este proyecto, ¿no? Porque en él se habla de luchar contra los que abusan del poder, contra los que se corrompen y contra los que imponen su voz y limitan o cercenan la de los demás. Y luego el siguiente paso fue decidir cómo llamamos a la criatura, a la locura, como diría Antonio García Ferreras. Y estuvimos, Miguel Ángel Turchi y yo, pues no menos de 1 mes devanándonos los sesos. Y cuando nos gustaba un nombre, resulta que estaba cogido. Y los que podíamos coger, de los muchos que hay en Internet libres, pues no nos gustaba ninguno. Y estuvimos así pues más o menos 1 mes y medio. 1 mes y medio, como le llamamos, todos los días hablábamos 2 o 3 veces, o 4 o 5 o 10, le daba un nombre y me llamaba a los 3 minutos, no, ese nombre está cogido, digo, joder. Y entonces al cabo de un rato me llamaba él con otro, le digo, pues mira, ese no está cogido, pero ese es horroroso. Hasta que 1 mes después, de repente me llama y me dice, Eureka. Y digo, a ver, dime. Y me dice, OK Diario. Y digo, ¿cómo? Y entonces me dio una explicación que a mí me maravilló. Digo, bueno, pues a ver, explícate. Y me dijo, es la palabra más escrita en el mundo. Digo, ese es nuestro nombre. Y así empezó todo. Y luego llegó lo peor, como sabrán pues muchos de los hombres del mundo de la empresa que están hoy aquí, que era levantar el dinero, ¿no? Porque a mí me lo dijo más de un empresario importante, me dijo, eso te va a costar Dios y ayuda, y la verdad es que nos costó, bueno, menos de lo que nos habían prevenido, pero nos costó bastante. Porque, entre otras cosas, yo puse una condición, y es que las personas que invirtían en OK Diario no tuvieran contraindicaciones. Yo no quería ni Mario Escondes de la vida, ni Díaz Ferrán. Es decir, aquí el que viniera tenía que estar limpio de polvo y paja, porque, claro, nosotros somos un medio muy aguerrido en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la ética en la vida pública, y si teníamos a alguien con las manos manchadas, pues, en fin, sería crédito para hoy, pero descrédito para mañana. Y por eso se ralentizó bastante o relativamente la consecución del capital social, que al final ha sido de 2,7 millones de euros.
Y bueno, lo conseguimos en el verano y yo le pregunté a Turche, oye, ¿cuánto tiempo necesitamos para salir? Y me dijo, pues desde que tengamos el capital total ingresado hasta que salgamos más o menos un mes. Y al principios de agosto tuvimos el dinero y salimos el 22 de septiembre. Y lo hicimos, no les voy a engañar, no os voy a engañar, con una malicia por bandera. Salir antes que ese otro proyecto solvente y sobre todo potente que tenía y tiene 7 veces más capital social que nosotros, salir antes que ellos, porque en la vida y en el periodismo el que da primero da 2 veces, y la verdad es que no nos salió mal. Y las cifras hablan por sí solas, ¿no? Es decir, en el primer mes de vida de OK Diario, bueno, en los primeros 8 meses de vida de OK Diario, que fue del 22 de septiembre al 30 de septiembre del año pasado, tuvimos 617.540 usuarios únicos, es decir, prácticamente una media de 80.000 diarios. Es decir, teníamos ya en el arranque, a los pocos días de arrancar, más que muchos que llevaban 10, 15 o 2 o 3 años de vida. El segundo mes, y estos son datos de Google Analytics, teníamos 2.324.000 usuarios únicos. En el tercero tuvimos 4.190.000, el salto cualitativo lo dimos en el mes de noviembre. Hubo una noticia que arrasó en las redes sociales, que fue impresionante, que fue cuando nosotros contamos que el número 2 de Podemos en Castilla y León era una persona que había sido condenada por pederastia, por haber abusado de una niña de 5 años. Nosotros dijimos de 5 años y luego resultó que tenía 3, lo cual agravaba exponencialmente el caso. Y eso, desgraciadamente, el haber contado esa noticia, que yo creo que tenía interés público, porque el número 2 de una formación política en una comunidad autónoma no puede ser un pederasta, pues disparó las visitas y el tráfico en OK Diario. Y ese mes lo cerramos, como digo, en 4.190.000 usuarios únicos. Y el mes de diciembre también fue un auténtico festival, ¿no? Es decir, tuvimos 4.719.000 y tuvimos 20 millones de páginas vistas. No llevábamos ni 4 meses en la red. Y a partir de enero nosotros ya entramos en el gran medidor de audiencias que es Comscore. Es un medidor que es mundial, que está en Estados Unidos, en Reston, en una pequeña localidad de Virginia, y es el que usan, el que dan como buenos todas las centrales de medios, todos los grandes anunciantes. Ahí están el New York Times, el Washington Post, el Times de Londres, el Süddeutsche Zeitung, Le Monde, El País, El Mundo. Todos los grandes diarios del mundo están baremados por Comscore. Y ahí las cifras pues, son realmente impresionantes y ni en el mejor de nuestros sueños pensamos que las pudiéramos alcanzar, porque las cifras que tenemos en estos momentos son las cifras que teníamos presupuestadas para el año 2018, que se dice pronto. Y las cifras pues ahí están, es decir, en el mes de enero tuvimos 4.500.000 usuarios únicos, según Comscore. En el mes de febrero, 4.671.000 y en marzo, 5.186.000 usuarios únicos. Y yo creo que en el mes de abril habremos terminado en torno a los 5.300.000 más o menos. ¿En qué puesto estamos? Pues miren, en exactamente 7 meses, que es lo que han pasado, los que han pasado desde el 22 de septiembre, estamos los octavos de los medios de comunicación en este país. El primero es El País, el segundo es El Mundo, el tercero es La Vanguardia, el cuarto el ABC, el quinto es 20 Minutos, el sexto es El Confidencial, el séptimo es el Huffington Post, con una peculiaridad, que el Huffington Post está empotrado en la web del País y así, pues, cualquiera. Y el octavo es OK Diario. Nos siguen El Periódico.com, El Diario, Europa Press, Público, La Voz de Galicia, El Español, El Ideal, etcétera, etcétera. Es decir, que esto pues, es una historia de éxito. Yo la voy a ilustrar con unas semillas que me he traído aquí, para que vean, y lo voy a hacer pues de una manera gráfica, porque la costumbre en este foro, que es el mejor foro de España, es que no se pueden poner gráficas
y por tanto yo voy a utilizar naranjas, y no va por nadie, y semillas. 5, sí, ya está. Vamos a ver. Hay un medio de comunicación que salió hace unos 10 años, y ese medio de comunicación tenía 5 y 5, 10, y 3, 13, y 3, 16, 19, 20 semillas. 20 semillas. Bien, ¿cuántas naranjas tiene en estos momentos? 2. Luego hay otro medio de comunicación que tenía 2,5 semillas. ¿Y cuánto tiene en estos momentos? Pues debe tener 0,5 naranjas. No la puedo cortar porque haría aquí una auténtica carnicería. Hay otro medio de comunicación que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 semillas. ¿Cuántas naranjas tiene? Pues 2,5 más o menos. 2,7. Y luego está OK Diario, que tenía 2,7 semillitas. 2,7. ¿Y cuántas naranjas tenemos, señores de Ciudadanos? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ni a semillas nos ganaban, pero a naranjas no nos ha ganado nada. Y ahora vamos a la parte que más le gustará a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes y a todos los políticos que están en la sala, al buen amigo Rafa Fernando, a Maroto, a todos los miembros de Ciudadanos que amablemente están aquí con nosotros, y es la ideología de OK Diario. Porque ya digo, esto es una apuesta ética, pero también es una apuesta liberal. Y yo lo resumo en 10 OKs, no hay mucho más, o sí, pero se lo voy a resumir rapiditamente para no darles el peñazo más de la cuenta. El primer OK es el OK al ideario liberal. Nosotros creemos que tiene que haber menos Estado y más individuo. Nosotros creemos que en este país pues no puede haber 2,5 millones de funcionarios. Y eso que estamos por debajo de la media de la UE, pero yo creo que la UE no es referencia para muchas cosas y menos en este apartado. Desde luego, OK a la ética en la vida pública, lucha sin cuartel contra la corrupción. Yo creo que sobradamente hemos demostrado, y he demostrado yo, que no me caso con nadie y que el que la hace la tiene que pagar, porque la corrupción nos ha costado en los últimos 15 o 20 años a los ciudadanos españoles, a los contribuyentes, 40.000 millones de euros. Y esos 40.000 millones de euros no los pagan los empresarios que pagan las mordidas, no, eso lo pagamos todos los ciudadanos. Por tanto, OK a la ética en la vida pública, cueste lo que cueste, y como ha dicho Antonio García Ferreras antes, caiga quien caiga. Y OK también a la economía de libre mercado. Es decir, la economía de libre mercado para mí es sagrada, y yo la voy a defender, pues siquiera con mi propia vida, porque yo creo que es el mejor sistema para guiarnos en este mundo en el que el hombre es un lobo para el hombre. OK a las bajadas de impuestos. Yo, desde luego, voy a criticar siempre y voy a estar en contra de cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier acuerdo de gobierno, y por eso critiqué en parte el acuerdo que suscribió el Partido Socialista con Ciudadanos. Yo estoy a favor de las bajadas de impuestos. Yo creo que el dinero no está nada bien en el bolsillo de Montoro, sinceramente. Y a mí Montoro pues no me cae mal, pero el bolsillo está mejor, el dinero está mucho mejor en nuestros bolsillos. OK a la España constitucional. Yo creo que lo mejor que ha hecho este país en 500 años de historia, somos la segunda nación más antigua de Europa, lo mejor que ha hecho es el Pacto de la Transición. E intentar ahora desmerecerlo, intentar descalificarlo, intentar retocarlo, es algo que yo, desde mi humilde atalaya, no voy a consentir. Que se le hagan retoques a la Constitución porque hay una injusticia, por ejemplo, supina, y es que en la herencia del trono prevalezca el hombre sobre la mujer. Eso hay que cambiarlo. Habría que cambiar 2 o 3 cosas más.
pero ni una más, porque, insisto, este pacto de la transición ha salido bien y cuando las cosas funcionan, ¿qué hay que hacer? No cambiarlas. O que haya una España unida. Nosotros vamos a luchar siempre porque la nación más antigua de Europa siga estando unida, porque vamos a luchar contra las perversiones intelectuales que se hacen en determinadas comunidades autónomas, perversiones que yo he tenido que sufrir en Baleares y que he tenido que sufrir en Baleares gobernando el PP. Imagínense ahora que gobiernan, en fin, una mezcla en la que está el PSOE, que allí es independentista, los RC, Podemos, bueno, en fin, eso es, vamos, lo que no sé es cómo las islas siguen formando todavía parte de España. También le decimos ok a la marca España en el mundo. Yo creo que la marca España en el mundo es maravillosa. Tenemos, para empezar, los mejores deportistas profesionales del mundo. No hay una potencia como la nuestra en deporte profesional. Y sé de lo que hablo, y ahí está el presidente del Real Madrid, que es finalista de la Copa Europa. El otro finalista es un equipo español. Uno de los dos finalistas de la Europa League, que es la Copa de Europa menor, es un equipo español en Sevilla. Tenemos a Rafa Nadal, tenemos a Fernando Alonso, tenemos a Pau Gasol, tenemos a la selección española de fútbol, tenemos a la selección española de baloncesto, tenemos a Javier Fernández, el patinador, es decir, tenemos un elenco de deportistas que es impresionante y desde luego les damos sopas con onda en términos absolutos y desde luego en términos relativos a cualquiera que se nos ponga por delante. Y en esa marca España pues también hablo de personajes como Amancio Ortega y como, en fin, como Calatrava, como mi amigo Miquel Barceló y como otros muchos pues que hacen que uno se sienta orgulloso de ser español cuando va más allá de nuestras fronteras. Y ok también a una España integradora, pero no multicultural. Es decir, yo creo que el gran error que han cometido algunas sociedades europeas y lo están pagando, y un caso palmario es el de Francia, y otro en menor medida es el de Reino Unido, es el permitir que aquí la gente, pues, que venga con sus culturas me parece maravilloso, pero que la gente haga guetos ideológicos, guetos legales, es decir, que apliquen, por ejemplo, en numerosos lugares de Francia, de Bélgica e incluso del Reino Unido la Sharia, eso no puede ni debe ser. Y si cedemos en eso, pues tendremos un lío en 10 años, en 20 o en 30, pero tendremos un gran lío. Y desde luego, ahora se van a reír, esto es obvio, ok a quienes dicen no al populismo totalitario. Porque para totalitarios ya tuvimos a uno durante 40 años y se hizo muy largo. Y mucha gente en este país, una generación, 2 generaciones, no supieron lo que es vivir en libertad. Y nosotros vamos a apostar, por encima de todo, por el leitmotiv de OK Diario, viene debajo de la mancheta, es el sitio de los inconformistas. Pero también es el sitio de la tercera España. Yo no quiero vivir en un país que siga permanentemente rescatando y resucitando el guerracivilismo, porque es que la guerra civil terminó hace 80 años y la guerra civil fue una guerra, como dice un buen amigo de mi familia, Stanley Payne, dice, Eduardo, ¿sabes lo que fue la guerra civil? Le digo, dime, maestro. Y me dice, una guerra de malos contra malos. Ahí no había buenos, ahí había malos, en un bando y en otro. Algunos tendrían sus razones, los otros las suyas, pero todos eran malos. Porque cuando tú quieres matar a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, tú eres malo. ¿Y yo por qué apuesto? ¿Por qué apostamos en OK Diario en contraposición a ese guerracivilismo que algunos intentan resucitar en este país cainita? Pues yo apuesto por la tercera España. Yo apuesto por Ortega, yo apuesto por Marañón, yo apuesto por Menéndez Pidal, por Pérez de Ayala, por Justino de Azcárate, que yo tuve la ocasión de conocerlo porque yo iba a un colegio de la Institución Libre de Enseñanza. Justino venía de vez en cuando a darnos clases y era una maravilla tener a un ministro de la República pues dándote clases de ética, de política, de constitución. Era una auténtica maravilla. A Madariaga o al segundo Pedro Sáenz Rodríguez. Y nosotros vamos a luchar también por una España centrista y centrada, por una España en la que el libre mercado y la libre competencia se impongan al capitalismo de amiguetes y no digamos ya
a los intentos podemeros de intervenir en la economía, nacionalizándolo todo hasta la náusea, subsidiándolo todo y mintiendo, como es habitual en ellos, hasta el infinito. Nosotros queremos, insisto, una España con menos Estado y con más individuo. Y desde luego la lucha contra la corrupción, lo acabo de decir, va a ser uno de nuestros estandartes, lo está siendo. Y me voy a referir a otro de mis ídolos, que es Giovanni Sartori, que es el gran politólogo italiano, un hombre que habla en Italia, en un país en el que todo se va mal con todos, que es un caos total, y todos callan y le respetan. Y él dijo una frase que yo siempre le recuerdo a Antonio, y se la recuerdo desde que empezamos a sacar el caso Urdangarín. Él fue de los pocos que me apoyaron y de los pocos que creyeron en que desde el mundo decíamos la verdad. Y es una frase maravillosa, pero muy sencillita. Y Sartori, que es viejo y sabio, dice: o la democracia acaba con la corrupción o la corrupción acabará con la democracia. Y ese es el gran debate de nuestros días. Es decir, si seguimos permitiendo que mande la corrupción, pues vamos a tener aquí un mundo irreal, un mundo en el que nos cobren más impuestos porque hay que pagar las mordidas. Insisto, las mordidas no salen del bolsillo de los empresarios corruptos, salen del bolsillo de los ciudadanos. Y eso es, en definitiva, lo que proponemos desde OK Diario. Y también una cosa que vamos a implementar en breve es la Agenda 2020. Yo creo que los políticos que salgan elegidos el 26 de junio, yo espero que haya una confluencia de centro-derecha que gobierne este país, porque creo que es bueno para las libertades, es bueno para la economía y es bueno para la imagen de España en nuestro país, en el mundo, que en estos momentos está totalmente desacreditada. Y esta Agenda 2020 que estamos abanderando en el mundo contiene unas pocas medidas regeneradoras, pero que el que no las adopte, yo creo que será un político, desde el punto de vista civil, muerto. Yo creo que hay que eliminar de una vez los fueros. O sea, no puede ser que en este país haya 17.621 personajes que tienen una justicia diferente a la del resto de los ciudadanos. O sea, es una cosa inaudita desde el punto de vista intelectual y filosófico, pero mucho más desde el análisis del derecho comparado. En Reino Unido y en Estados Unidos, ¿saben ustedes cuántos aforados hay? 0. ¿Saben ustedes cuántos hay en Italia? 1. Sergio Mattarella, el presidente. ¿En Alemania la canciller Merkel está aforada? No, está aforado el presidente. Y en Francia solo están aforados el presidente de la República y los ministros. La segunda de estas medidas de la Agenda 2020 son las listas abiertas o desbloqueadas. La tercera, de la que se habla muy poquito, es el voto libre. Es decir, hay que acabar por ley con la disciplina de voto en los partidos. Es decir, en el Congreso de los Diputados, si un diputado del PP o de Ciudadanos no está de acuerdo con la disciplina que le impone el jefe de filas, tiene que votar no. Así de claro, porque si no, la democracia no es plena. Luego tiene que haber primarias por ley. Es decir, ¿por qué en los partidos tiene que ser, como dice Esperanza Aguirre, el dedo divino el que decida si un señor es candidato a alcalde, candidato a la presidencia de una comunidad autónoma o candidato a la presidencia del gobierno? ¿Por qué? Pero si hay 700.000 afiliados en el PP, 100 y pico mil en el Partido Socialista, 40.000 o 50.000 en Ciudadanos, ¿por qué tienen que ser, pues no sé, 2.000 los que decidan sobre 750.000? Es una locura. Luego el sistema de elección al Consejo General del Poder Judicial. Eso es otra aberración. Es decir, hasta ahora había un mix, es decir, parte lo elegían las asociaciones judiciales y parte el Parlamento. Desde esta legislatura, 20 de los 20 miembros del Consejo, que son los que deciden las medidas disciplinarias de los jueces y los ascensos. Es decir, para llegar al Supremo o te llevas bien con el Consejo o no llegas al Supremo en tu puñetera vida. Y el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial tiene que estar en línea con lo que dijo el Constituyente, que sea pues 12 que lo elijan los magistrados y 8 el Parlamento. Yo elegiría los 20 por parte de la carrera judicial.
Luego tiene que haber juzgados anticorrupción. Si hay fiscales anticorrupción, ¿por qué no tiene que haber juzgados especializados en corrupción? Luego otra medida que siempre que la digo cuando voy a universidades y colegios mayores, pues me pitan y me miran mal, pero me da igual, yo la voy a seguir diciendo porque creo en ella. No, cuando yo estaba en Baleares, Jaume Matas ganaba 60.000 euros brutos al año, que eso hacía unos 3.000 euros netos al mes. La comunidad autónoma entonces tenía un presupuesto de unos 5.000, 6.000 millones de euros, que eso es lo que manejaba Jaume Matas. Yo ganaba, pues en aquel entonces, mucho más del doble que Jaume Matas, y yo decía, esto es una aberración. ¿Y qué ocurrió? Pues que Jaume Matas, yo de repente empiezo a ver, joder, pues si este tío lleva un reloj de 240.000 euros. O sea, Matas llevaba un reloj de 240.000 euros. Otro día, bueno, este es más barato, este solo cuesta 60.000 euros. A mí me gustan mucho los relojes y sé lo que vale un reloj. Cuando veo a alguien con un reloj digo, ¿este político es un chorizo o no es un chorizo? Digo, porque sé lo que valen. No, es una vara de medir maravillosa, maravillosa. Y entonces, claro, yo le veía a Matas y luego un día me cita en un sitio que le recomiendo a todos ustedes, que es el Hotel Maricel, que es un hotel que está en Palma, en las afueras de Palma, un hotel en el cual yo tuve el privilegio de cenar en un par de ocasiones con Bill Clinton, y ese hotel, que es de la familia Koplovich, me cita un día y me dice, oye, Eduardo, te tengo que contar una cosa, que me voy a mudar de casa. Digo, bueno. Y eso, pues tienes una casa aquí al lado, que está bien, era un chalet adosado, bueno, demasiado bien para lo que ganaba, pero bueno, razonable, o sea, podía pasar el corte. Y me dice, me voy a vivir a una casa de 500 metros en el casco antiguo. Y digo, ¿cómo que te vas a vivir en una casa en el casco antiguo de 500 metros? Sí, sí, bueno, quería decírtelo para que lo sepas. Y dice, la que se va a liar. Resulta que esa casa valía 5 millones de euros. Y Matas ganaba 3.000 euros netos al mes. Esa casa tenía, para que os hagáis una idea, en el salón, el salón era, pues no sé, tendría de lavalao como 15, 20 metros, y entonces arriba tenía un armario, y en ese armario le dabas a un botón, se bajaba, y era una bodega. Y esa bodega, ¿sabéis cuántas botellas de Vega Sicilia había? 500. Y luego tú ibas por la casa y todo eran pantallas de Bang & Olufsen. Y luego, no contento con eso, se compra una casa en Madrid, en el mejor sitio del barrio de Salamanca, de 300 metros cuadrados. Y yo siempre me pregunté, si Matas hubiera tenido un buen sueldo, ¿se hubiera corrompido? Pues seguramente sí. Pero a lo mejor cabe la posibilidad de preguntarse que si hubiera ganado un sueldo razonable, pues a lo mejor no se hubiera corrompido. Y eso es lo que yo creo que hay que acometer urgentemente, porque lo demás es un cinismo, e invita a dos cosas, a que a la política vayan o los golfos o los tontos. Y los que van listos, pues claro, al final tienen que aguantar críticas de los medios de comunicación terribles, que les miren mal a sus hijos en el colegio, que les digan de todo por la calle. Por tanto, yo creo que hay que dignificar salarialmente la política. Luego yo creo que también hay que incluir la pena de cárcel en las condenas por prevaricación. Es decir, en este país tú dictas una resolución injusta a sabiendas de que es injusta y no vas a la cárcel. Es decir, una resolución que tome un determinado dirigente político puede afectar a los intereses de mucha gente, puede arruinar a una empresa, puede arruinar la vida a muchos ciudadanos. Pues eso tiene 0 días de cárcel, solo inhabilitación. Y luego hay una cosa que creo que hay que hacer con urgencia, que es el establecimiento del delito de enriquecimiento justificado. Es decir, los políticos, si no pueden acreditar de dónde viene su dinero, tienen que pagar por ello. Así de claro. Eso ocurre en otros países, en los países escandinavos. Si usted no puede demostrar de dónde ha salido el dinero para tener un casoplón, un cochazo, una colección de relojes que ni el Shah de Persia, usted va para adelante. Y nada más, yo lo que
quiero decirles es que OK Diario va a ser, en definitiva, el sitio de los que, como dice el gran Milan Kundera, creen que la lucha de la ciudadanía contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y yo les aseguro que desde OK Diario siempre vamos a estar del lado de la memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay muchas preguntas a pesar de todo lo que ha dicho usted. Incluso hay alguna para el señor Ferreras que ya sé yo que don Antonio no va a querer que le haga, pero que conste. Antonio Fernández dice, ¿cuáles cree que son los pecados capitales de Rajoy? ¿Cuáles son los más importantes errores en la pasada legislatura? No haber encarado con mayor contundencia a la corrupción en el PP. ¿Qué se lo impidió, además de su acendrada forma de ser a la gallega? Debió de promover una reforma de la ley electoral para evitar situaciones como la actual y como la que puede repetirse a partir del 26 de junio. Y también le preguntan por su opinión acerca del vídeo preelectoral, digámoslo así, otros le llaman electoral, que ayer se difundió, grabado por el presidente del Gobierno y candidato del Partido Popular en la Moncloa. Bueno, yo empiezo por la segunda, y de la segunda puede hablar con más autoridad Antonio que yo, pero vamos, ese vídeo yo desde luego, yo creo que lo ha hecho un enemigo de Rajoy, o el enemigo de Rajoy, es decir, que lo retiren ya, porque sale Rajoy como con cara crispada. Rajoy, que es un tipo muy simpático, muy agradable en el trato personal, no puede salir con ese rostro avinagrado, es que, en fin, que lo retiren ya. Y luego, respecto a la legislatura de Rajoy, yo creo que Rajoy ha terminado también como mal empezó. Es decir, esta legislatura empezó subiéndonos los impuestos, el IVA y el IRPF, cuando desde el Fondo Monetario Internacional nos decían, oye, subir uno u otro, pero no los dos, subimos los dos. Empezó poniendo en libertad, yo hubiera desoído lo que decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, poniendo en la calle a 60 multiasesinos etarras. Bolinaga, es decir, el arranque no fue el mejor del mundo, con ajustes que, bueno, que eran inevitables porque la herencia que le habían dejado al señor Rajoy pues era tremenda, ¿no? Y yo creo que ha terminado la legislatura francamente bien. Pero Rajoy tiene que ser mucho más contundente con la corrupción, porque si no, la corrupción acabará con Rajoy y acabará con el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, cuando surge un caso de corrupción que tiene visos de ser una corruptela como el diablo manda, pues tiene que prescindir del corrupto inmediatamente. Es decir, porque es que si tú mantienes al corrupto, como está ocurriendo con Rita Barberá, o al presunto corrupto, ¿qué ocurre? Que todos los días, todos los medios de comunicación, pues por ejemplo, al Rojo Vivo, pues todos los días habla de Rita Barberá. Y si Rita Barberá se va a la calle, ¿saben ustedes cuánto más va a hablar Antonio García Ferreras de Rita Barberá? Nada. Y hay otro problema que tiene Rajoy. Y es que Rajoy es buena persona. Y cuando eres buena persona, pues te da no sé qué, destituir a no sé quién o al de más allá. Y ese es un problema que tiene Rajoy. Y este gobierno de España no ha tenido lo que tienen que tener todos los gobiernos. Pues si no tienen maldad contenida, obviamente, Rajoy, pues que la hubiera tenido alguno de sus ministros. En todos los gobiernos tiene que haber un malo, dos malos o tres malos. Eso a mí siempre me lo decía una persona que está aquí y a la cual aprecio mucho y que el día 28 seguramente se va a llevar una alegría. Siempre me decía, es que para ser presidente del gobierno hay que ser un poco cabrón. Y Rajoy es una buena persona. Es demasiado buena persona. ¿Se refiere usted a don Florentino Pérez? No sé. Susana Díaz está apareciendo como la sucesora de de Pedro Sánchez. Era una J que parecía una S o al revés. A liderar el PSOE. ¿No hay nadie para sustituir en el PP a Rajoy? Bueno, y si lo hay, ¿por qué no sale ya?
Bueno, primero por una sencilla razón, es que cuando el PP dice que Rajoy ha ganado las elecciones, tiene razón. Es que le ha sacado exactamente 33 diputados al segundo. Es cierto que ha tenido un bajonazo tremendo, pero le ha sacado 33 diputados al segundo. Y como me dijo a mí, me razonó Rafa Hernando hace unos meses, me dice, es que no hay tiempo. O sea, ¿cómo vamos a cambiar al presidente del PP habiendo ganado las elecciones? Y además no tenemos tiempo. Y punto, si es que es así de claro. Y yo creo que Rajoy en esta ocasión va a tener un mejor resultado que el que tuvo el 20 de diciembre, lo creo sinceramente. ¿Podrá gobernar? Yo espero que sí, porque si no, el otro gobierno es el gobierno de los bolivarianos con el Partido. A mí el Partido Socialista en solitario me parece una alternativa maravillosa y en España yo creo que tenemos que tender a que haya una alternancia entre un partido socialdemócrata y un partido liberal como es el Partido Popular, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que resucitar y todos tenemos que empujar en esa dirección. Y punto. Pero bueno, y luego respecto a la sucesión, yo en el Partido Socialista yo creo que la única persona que puede suceder a Pedro Sánchez, yo creo que es Felipe González en mujer, es Susana Díaz. Es decir, yo no he visto un talento político tan grande en años, pero ni a izquierda, ni en el centro, ni a derecha. Talento político descomunal. Y como oradora es fuera de categoría. Por tanto... El día 18 la tendremos aquí a doña Susana, en esta misma tribuna. Arturo Dávila le pregunta por un tema que usted conoce muy bien. ¿No cree que si a consecuencia de la salida de manos limpias del proceso del caso Noos quedara libre de pena fuera de ese proceso la infanta, quedaría mal parado el principio sagrado de justicia igual para todos? Si queda fuera, manos limpias. No, si queda fuera doña Cristina como consecuencia de la expulsión de manos limpias. De la expulsión de manos limpias. limpias. Vamos a ver, es que siempre se habla de manos limpias respecto a la infanta Cristina. Yo ya estoy harto de decirlo. Está mal decirlo, pero yo descubrí el caso Urdangarín y lo descubrí porque me invitaron al lugar del crimen y yo vi que aquello no podía costar lo que decían que costaba y yo vi en el minuto 1 que era un robo y por tanto me puse a investigarlo. Va a haber que tener cuidado a dónde se le invita en el año, no, qué reloj se lleva. En el año 2005 y contamos la primera noticia en febrero del 2006 en El Mundo, el Día de Baleares. Por tanto me lo conozco bien. Es que no podemos olvidar un pequeño detalle que la gente que está remando a favor de la infanta olvidan deliberadamente, o a lo mejor no lo saben. Y es que el juez Castro dijo que la infanta se tenía que sentar en el banquillo como cooperadora de 2 delitos fiscales. Pero es que no solo lo dice el juez Castro, es que lo dice la Audiencia Provincial, la sección segunda, que es prima hermana de la sección primera, que es la que va a sentenciar qué pasa con la infanta o no pasa con la infanta. Yo creo que se están haciendo todo tipo de maniobras torticeras, todo tipo de maniobras por parte de las cloacas del Estado para que la infanta no sea condenada. Lo creo sinceramente y lo voy a mantener. ¿Y usted está en contra? Absolutamente. Vamos, yo creo que hay, vamos a decir, yo me guío por un juez honrado que es José Castro y por los jueces de la sección segunda de la Audiencia Provincial, que son tipos impecablemente honrados. Y los dos han dicho que era culpable de un delito de cooperación en los 2 delitos fiscales que había perpetrado su marido. Por tanto, es que no lo digo yo, lo dice 2 instancias judiciales. ¿A quién le gustaría fichar para incorporarlo al proyecto de OK Diario? A mí me gustaría fichar como columnista al tipo que mejor escribe en este país, que es Arturo Pérez Reverte. ¿Ya lo ha tanteado? Todavía no, pero para estas cosas hay que tener dinero. Nosotros somos un proyecto low cost. Dinero y capacidad de seducción. También, pero somos un proyecto low cost, humilde, y nosotros vamos como Simeone, partido a partido. Es decir, aquí, en fin, cuando tienes 5, 6, 8 veces menos presupuesto que tu rival, tienes que ir partido a partido, porque si piensas que vas a ganar la Copa de Europa desde el primer partido, pues te la pegas. Hablemos de una casa que usted quiere mucho y en la que le quieren mucho, El Mundo. Alicia Santocildes le pregunta qué ha sentido ante la huelga de sus antiguos compañeros de El Mundo que provocó la ausencia del periódico en los kioscos el pasado miércoles. Jesús Úbeda dice, ¿cree que hoy en día El Mundo es un diario muerto?
Yo creo que no. Es decir, el mundo en Internet tiene 13 millones de usuarios únicos. Nosotros tenemos casi 5,5 y ellos tienen 13 millones, que no está mal. Es decir, que el futuro por la vía online lo tienen plenamente asegurado y, por tanto, es imposible que sea un proyecto muerto. Yo lo que creo es que es una tragedia es que se haya tenido que llegar a esto, porque los antecedentes que hay de periódicos que van a la huelga pues no son muy buenos, porque todo suele terminar meridianamente mal. Yo apelo al consenso entre los trabajadores y la cúpula de la compañía, porque tirar por la borda el mayor proyecto de libertad de expresión que ha habido en la prensa escrita en España en los últimos años, pues sería terrible y sería un daño incalculable para ese perímetro de la libertad de expresión del que gozamos en España, ¿no? Yo apelo al entendimiento entre las dos partes. Me dicen que hoy hay otra huelga y yo espero que no haya más huelgas en el mundo y que haya consenso y que se zanje este conflicto lo antes posible, porque sería muy malo para la gente de Unidad Editorial, para los trabajadores, para los accionistas, pero sobre todo sería muy malo para la libertad de expresión en este país. Raquel Domínguez le pregunta qué ocurre finalmente con la información por la que se ha querellado a Pablo Iglesias sobre supuestos pagos al líder de Podemos para formar el partido. ¿La mantiene usted en todos sus términos? ¿Qué porcentaje del éxito de su proyecto periodístico le adjudica a la animadversión de Pablo Iglesias y Podemos? Javier Ortega, secretario general de Vox, dice: ¿cree usted que el auge del populismo totalitario de un partido como Podemos se debe en gran medida a las facilidades que les ha dado el Partido Popular en medios públicos y privados que controla mediante la concesión de licencias, publicidad institucional y electoral? Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo prohibiría por ley, mira, eso en la Agenda 2020 yo creo que hay que incluirlo, hay que prohibir por ley la publicidad institucional en los medios de comunicación privados. Porque yo lo vi en Baleares. ¿En Baleares qué ocurría? A mí, como era malo, pues me daban poca publicidad institucional, y los demás, como hacían Sibuan, a Munar y a Matas, pues vamos, es que mi principal rival en Baleares, cada año, antes de abrir la persiana, ¿saben ustedes cuánto dinero tenía en la caja de Munar y de Matas? 10 millones de euros. Es decir, antes de empezar el partido, ya tenía en su cuenta corriente 10 millones de euros. Es decir, eso es doping. Eso es doping. Yo prohibiría la publicidad institucional porque, si no, no hay verdadera libertad de expresión. Y luego, respecto a la querella, pues la querella es que no me ha llegado y, que yo sepa, no está presentada. También dijeron que me iban a meter una querella hace 2 años, me lo dijo Carolina Vescansa, así mirándome fijamente, tal, me dice: no, te vamos a meter una querella porque estás diciendo que CEPS es la filesita de Podemos, retíralo, te metemos una querella. Y le dije: CEPS es la filesita de Podemos, a ver si te enteras, y si quieres te lo repito 20 veces, te vamos a meter una querella. Y le dije: CEPS es la filesita de Podemos. Luego, en el siguiente programa, Vescansa volvió a insistir: la querella ya está en marcha, te vamos a citar a un acto de conciliación para que des cuenta y digas si te avienes a la solución que nosotros te planteamos. Le digo: pues muy bien. Eso ocurrió hace 80 semanas. Y la justicia es lenta en España, eso es evidente. Eso no hay. Yo tengo bastante buen concepto de la justicia, por otra parte, pero es muy lenta, porque es muy garantista, es hipergarantista. ¿Y la querella de Vescansa dónde está? Pues se ha debido perder por el camino, porque a mí no me ha llegado. Ya han pasado 80 semanas. ¿Que si me mantengo en la información? Por supuesto, si ahí están los documentos. Si es que el presidente de la oposición democrática venezolana, Henry Ramos Ayub, que es de la Internacional Socialista, es compañero de Pedro Saura. Henry Ramos Ayub salió el otro día con un tuit diciendo: yo tengo el documento de pago a Pablo Iglesias, le dieron $250.000. No, más de $250.000. Eso lo dijo en un tuit el presidente de la oposición democrática venezolana, que es el gran líder de la oposición democrática venezolana, porque los otros 77 líderes de la oposición democrática venezolana están en la cárcel, dicho sea de paso. Y a mí, pues no me da ningún miedo. También hubo un canal en Miami que dirige y conduce una periodista exiliada, porque en Venezuela hay exiliados, porque es una dictadura, y esta persona publicó la misma noticia que OK Diario.
Y nosotros tenemos los documentos. Por tanto, que vayan al tribunal porque les vamos a ganar la querella. Y es más, en los próximos días tendrán noticias nuestras. Van a tener más noticias nuestras. Y yo ya estoy harto de que en este país, y ese es otro problema que tiene este país, y eso no augura nada bueno. ¿Puede dar un anticipo de esas noticias para animar la mañana? No. Lo que sí digo es que mal pronóstico tiene un país en el que lo anormal se considera normal y lo normal anormal. Así empezaron en este planeta algunos de los peores episodios que ha vivido el ser humano. Juan Onega dice: la revista Mongolia, en su último número, le califica a usted de mago y dice que, como todo mago, tiene su truco. Su truco consiste en realizar fuertes inversiones en compra de tráfico. ¿Cree que esto es sostenible o cuando se deje de invertir volverán a la casilla de partida? ¿Es fiable el tráfico conseguido de esta forma? ¿No supone un engaño para los anunciantes? Bueno, lo que hay que decir es que Mongolia está controlada por el entorno podemita, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que Mongolia es una publicación de Gonzalo Boyé. ¿Quién es Gonzalo Boyé? Pues se lo voy a explicar muy rápidamente. Gonzalo Boyé es una persona que fue condenada a 14 años de cárcel por secuestrar a Emilio Revilla. El dueño de Mongolia es un terrorista. Un señor que secuestró a Emiliano Revilla y lo tuvo recluido, pues no sé, 800 días, ya no me acuerdo, en una casita baja de Hortaleza. Tercera cuestión que hay que decirle a los señores de Mongolia, que, por cierto, lo que no sé es cómo la Asociación de Niños con Síndrome de Down no pide el cambio de nombre de esa publicación. Hace falta ser malvado y Satanás para ponerle el nombre a una publicación así, porque eso genera, en fin, es lamentable. Y luego otra cuestión, nosotros no podemos comprar tráfico porque, nos gastamos ¿cuánto, Miki? ¿150 al día? Sí, 150. Hay otros medios de comunicación que se están gastando 10.000 euros al día, 10.000. Y nosotros nos gastamos 150 y lo hemos dicho públicamente, pero no nos gastamos más por dos razones. Porque no tenemos dinero, somos un proyecto low cost, partido a partido. Y segundo, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y tercero, porque el que mide los tráficos en Internet es un señor, es una compañía que se llama, insisto, Comscore, que está en Virginia y que cuando haces trampas te pillan. Lázaro Fuentes le pregunta si usted cree que cabe en España una radio de izquierdas para hacerle la competencia a la cadena SER. ¿Usted se imagina una sexta radio dirigida por su amigo Antonio García Ferreras, felizmente presente entre nosotros? Pues seguro que sí, por entre otras razones, él fue el culpable del gran éxito de la SER. Por tanto, no tengo ninguna duda de que hay sitio y de que si Antonio la monta será un éxito indiscutible y que le hará el sorpaso a la SER. Mal que le pese a Cebrián. Don Antonio, ¿quiere decir algo por alusiones? No tengo previsto dirigir ninguna sexta radio. Y ¿Y creo que mi empresa tampoco. ¿Y séptima? Pedro González, de Calma Televisión, dice: ¿cuántos de los que le han amenazado con una querella por difamación han materializado después tales amenazas interponiendo demandas? Ya se refiere usted a la no demanda. Vamos a ver, nosotros hacemos un periodismo muy combativo y lógicamente alguna querella que otra hemos tenido. No he perdido ni una. Solo digo eso. Ni una. Y si algún día la pierdo, pues ya está, no pasa nada. Pero no he perdido ni una. Cero. ¿Qué importancia tiene en la rápida implantación de OK Diario su presencia continuada en algunas tertulias televisivas? ¿Ha sido la sexta su mejor trampolín, su mejor aliado, como lo fue para Pablo Iglesias? Le pregunta Luis Sabanés. Pues no tengo ni idea. Yo lo que sé es que la gentileza que tiene Antonio García Ferreras en llevarme a sus programas, pues no se le agradeceré nunca lo suficiente. La televisión es cierto que te da notoriedad, pero también genera rechazo entre la gente que no piensa como tú, ¿no? Y luego por otra parte yo creo que lo que ha cimentado el éxito de OK Diario, el partido a partido que yo digo, es el dar todos los días. Yo cuando montamos OK Diario le dije a mis colaboradores, todos estaban asustados porque había un proyecto muy potente económicamente que tenía pues
4 veces y media el personal que tenemos nosotros, 7 veces los recursos económicos de los que disponemos nosotros. Y yo les dije, hay que pensar en nosotros. Todo va a depender de nosotros mismos. Nosotros seremos lo que nosotros queramos ser. Y el leitmotiv que les inculqué a mi gente fue: hay que matar a noticias a los rivales. Yo creo que el éxito de OK Diario es que matamos a noticias a los rivales. Maggie Torres le pregunta si es fundamental hacer a diario un videoblog, como hace usted y como también hace Pedro J. Ramírez, que creo que es a que usted se refería como competidor potente. No he dado ningún nombre. ¿Qué futuro le pronostica a los diarios en papel? Y también le preguntan si se siente usted atacado cuando se define OK Diario como la versión española de la web del diario alemán Bild Zeitung. Pues empezamos por la última. Pues el Bild Zeitung es una publicación que tiene, ¿cuántos Turchi, cuántos usuarios únicos al día? Ese dato no lo sé, pero tiene 600.000 abonados y debe tener del orden de 30, 40 o 50 millones de usuarios únicos al día. Pues si algún día tenemos los mismos usuarios únicos que el Bild Zeitung, estaré encantado de la vida. ¿Y las otras? Si es fundamental hacer en su diario un videoblog. No, yo el videoblog lo hago pues, una vez a la semana, no más, porque yo tengo mucha presencia televisiva y ya tengo bastante exposición. Por tanto, yo hago 1, 2 la semana que más. Marguenda, por ejemplo, en La Razón, que los hace fenomenal, hace más que yo. O sea que no, yo creo que viene bien, ¿no? Viene bien que la persona que dirige, lidera un proyecto, pues haga videoblogs, entre otras razones porque Internet no es ya un espacio solo de prensa escrita online. No, es que Internet es también, los periódicos online son televisiones, es que son pequeñitas televisiones. Don Francisco, ya sabe usted que le esperamos aquí desde hace un tiempo, ¿eh? Elvira Sandoval le pide que por favor ordene de mayor a menor su valoración de estos 4 líderes que yo voy a mencionar por orden alfabético: Iglesias, Sánchez, Rajoy y Rivera. Y Carlos López Combarros le pregunta: ¿cree usted que en este momento hay algún político capaz de poner en marcha su propio ideario? Bueno, o sea, de mayor a menor, de mejor a peor, o como... Hágalo usted como quiera, pero explíquelo. Vamos a ver, yo creo que el político de los 4 que más experiencia tiene y se ha demostrado en todo el proceso de intento de investidura en esta non nata legislatura, yo creo que les ha dado sopas con onda a los demás, ha sido Mariano Rajoy. Es decir, dice, no, Mariano Rajoy es que con su cachaza, su parsimonia, pues al final todos han salido tocados de estos 4 meses de sí, pero no, no, pero sí, me acuesto contigo, no me acuesto contigo, me levanto, me acuesto. El que mejor parado ha salido es Rajoy. Yo además dije una cosa, cuando le criticaban porque no iba a la investidura, digo, es que en un país democrático, en una democracia de calidad europea, es impensable que una persona se presente a una investidura si no la tiene garantizada de antemano. Aquí va una al Congreso, entra, a ver si me invisten. Tendrás que tener los apoyos necesarios antes de ir, porque si no yo creo que pecas de irresponsabilidad. Luego yo creo que Albert Rivera, pues a mí me recuerda al Adolfo Suárez, que yo conocí personalmente de sus mejores tiempos, pero yo creo que Albert Rivera lo que tiene que hacer es bajar un poquito a la tierra. Es decir, Albert Rivera tiene que tener a alguien, como tenían los Césares, los emperadores romanos, alguien que le diga, Albert, recuerda que eres mortal. Luego Pablo Iglesias, pues tiene talento para la propaganda, indiscutiblemente, para la mentira. Vende muy bien sus mentiras, en eso es bueno. Luego cuenta con un aparato mediático importante detrás de él que le está apoyando. Pero si tú rascas, no hay mucho, porque claro, que un profesor de ciencia política diga que en Andalucía, en la transición, hubo un referéndum de autodeterminación, eso te indica quién es el personaje. Bueno, yo recuerdo en una tertulia, cuando él empezaba, que confundía el PIB con el IPC. Claro, él debía decir, aquí hay una I y una P, pues debe ser lo mismo. Pues no era lo mismo, Pablo.
Y nos queda Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez es un gran talento político, pero yo creo que tiene mucho talento político. Yo creo que es un tipo que habla muy bien en público, que habla muy bien sin papeles, pero que no sé por qué no termina de llegar a la ciudadanía. Yo esperaba que Pedro tuviera mejores resultados de los que ha tenido. Vamos a ver cómo le va en esta segunda. ¿Y la otra? ¿No, José Luis? No era esa, que pusiera usted en orden las cosas. ¿Cree que la Junta Electoral o la Fiscalía se atreverán a impedir que Otegi sea candidato al Lehendakari? Bueno, es que yo creo que lo contrario sería contravenir lo que han dicho los tribunales, y sería una auténtica vergüenza. Yo lo que no entiendo es por qué en este país los amigos de los terroristas, es decir, es que Batasuna era ETA, no lo digo yo, lo dijo la Audiencia Nacional y lo dijo el Supremo. Y por tanto, lo que no sé es cómo se permitió que entrasen en política los compañeros, los correligionarios, en algunos casos los chivatos, en algunos casos los propios asesinos, que entrase en la vida política ETA. Es que yo nunca lo he entendido. Es decir, yo creo que en cualquier país civilizado, en Alemania, el partido nazi está prohibido. O sea, el Partido Nacional Socialista es ilegal, no puede estar en la vida pública. En su opinión, ¿veremos una Cataluña independiente? Yo estoy seguro de que no. Es decir, por varias razones. Porque España es un país pendular, y así como ahora está de moda el independentismo, ha subido algo en los últimos años, yo creo que volveremos a la situación, a una situación previa a la actual, ¿no? Y además las encuestas indican que hay más no independentistas, más gente constitucionalista en Cataluña que independentistas, y yo estoy seguro de que no va a ser así, entre otras razones porque tenemos un paraguas maravilloso, que son las instituciones europeas y los grandes países occidentales, que no lo van a permitir. La pregunta que se me había quedado antes, cuando lo del ranking, la hacía Carlos López Combarros, y es si cree usted que en este momento hay en España algún político capaz de poner en marcha su propio ideario. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque es decir, los políticos están sujetos pues a muchísimas presiones económicas y de todo tipo. Y luego la realidad, es decir, a mí me gustan los políticos que, en ese sentido, Rajoy es un tipo impecable. Él promete lo que sabe que puede cumplir, no va más allá, ¿no? Y si tiene que contravenir un punto del programa electoral, pues lo hace, lo explica y pide perdón, ¿no? Yo quiero que haya políticos en este país que hagan lo que dicen, no políticos en este país que hacen lo contrario de lo que dicen. Y un exponente, yo creo que palmario de libro, vamos, que yo creo que algún día figurará en las enciclopedias de cuanto digo, es Pablo Iglesias, el querellante. Don José Romero, en nombre de quien hace posible este foro, como director general de comunicación de Vodafone, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Y bueno, gracias a Antonio García Ferreras y a Eduardo Inda por su participación hoy en este foro. Antonio hacía referencia al principio a qué nexo de unión había entre ambos, y citó varios, y yo me quedo con el de la pasión que ha demostrado además Eduardo en su intervención. Decía, ahora no me acuerdo bien quién, decía que con la pasión con la pasión siempre te diviertes, y sin ella te idiotizas. Y yo creo que a ambos les sobra capacidad para entretener y para comunicar. Muchas gracias.